sobre todo cuando en una misma iglesia hay unas misas de una forma y de otra. Nos pasaba en Toledo, yo era párroco latino y capellán mozárabe en la catedral. Bueno, pues muchos domingos tenía que preparar una homilía para la parroquia latina romana y otra para la parroquia latina mozárabe. Y si tenía que confirmar como vicario general, otra más para las confirmaciones. Bueno, pues es la vida. Tal vez en los otros ritos que hoy usted mencionaba, europeos, no se dé tanto el problema que se da con esta forma extraordinaria en el rito latino, precisamente por ese contexto del efebrismo y toda la ruptura que hubo. Claro. De hecho, pastoralmente llama la atención que haya grupos de jóvenes o de sacerdotes jóvenes, seminaristas, que anhelen celebrar su misa de espaldas antes de aprender el rito que la Iglesia utiliza o que ellos han nacido en ese rito. ¿De qué manera también habría que ver ahí? Pero en eso precisamente es donde se manifiesta que el problema no es simplemente de tendencias lefebrianas, sino que el problema es pues que hay una búsqueda de algo que de alguna manera en la forma que han vivido, porque todos esos jóvenes han estado yendo a sus parroquias y han sido educados y han recibido la comunión y la catequesis en nuestras parroquias normales, y a lo mejor, bueno, pues alguna deficiencia en cuanto a esa armoniosa continuidad con la tradición y lo que decía el Sínodo del 85, el problema de la recuperación. Luego, si hablaba de recuperación, es que algo habíamos perdido del sentido de lo sagrado en la liturgia. Y variaciones en el mundo, tendencias culturales que pueden hacer unas que habrá que discernir con prudencia, claro, que unas pueden hacer que se ambicione, que se desee, que se desarrolle una sensibilidad más hacia ciertas formas de expresión de lo sagrado, ¿no? Que bueno, pues habrá que estudiar y habrá que ver. Pero ya digo, el problema está ahí, sí, pero hay que abordarlo. Ya digo, el Santo Padre nos está dando mucha luz sobre estas cuestiones. Pero parecería que en una forma sí se encuentran esos principios o esa espiritualidad, y en la otra no. En la catequesis concreta. Por eso precisamente hay que educar en la forma ordinaria bien, y hay que celebrar la forma ordinaria bien, y entonces veremos si hace falta tanta necesidad de ir a otra forma, pero la realidad no podemos cambiarla. Si hay jóvenes que hoy en día sienten ese deseo, habrá que preguntarse por qué. O sea, no creo que lo hagan por fastidiar solamente. O señor Pinto. Sí, no, sobre este último punto quería agregar que la Eucaristía no puede ser objeto de polémica y cuestiones ideológicas. Hay órdenes religiosas, como usted dijo, Monseñor, que tienen su rito propio, los primeros carmelitas, por ejemplo, y calendarios propios, etc. Y nunca tienen dificultades para estar en parroquias y estar al frente de parroquias y con el rito latino común. Eso es una clave para ver si realmente es algo legítimo, honesto, o es un instrumento para otra cosa, ¿no es cierto? Yo creo que... Bien, yo pienso que en la Iglesia tenemos que hacer un gran proceso de sanación interior, que es en la línea de esto que el Papa Juan Pablo II, ya digo, en Novum Millennium, que lo cita así muy de pasada, pero yo creo que no hemos ahondado teológica y espiritualmente suficiente en ello. Cuando él habla de espiritualidad de comunión y dice que la teología de comunión, tan bellamente presentada y desarrollada amplísimamente después del Concilio Vaticano II en la reflexión teológica, en las reflexiones pastorales, si le falta esa espiritualidad de comunión, se queda en letra vacía, en papel mojado. Una pregunta, señor. Por lo que usted dijo, yo quería entender que estos modos, ¿no es cierto?, se están difundiendo en grupos particulares, sea vía consagrada o movimientos, etc. Pero pensando ya en las comunidades eclesiales en grande, ¿no es cierto?, las iglesias, con los obispos a la cabeza, llama la atención porque ya han pasado 50 años del Santo Concilio, no ha habido un movimiento por una mayor inculturación de la liturgia romana en liturgias locales, ¿no es cierto?, dando mayor variedad, mayor riqueza. Están traducciones, eso seguro, por supuesto, pero
llama la atención, ¿no es cierto? Es verdad que hemos tenido muchas preocupaciones en estos años y problemas a veces serios que ha habido que con esfuerzo ir superando. Y en cierto modo eso ha hecho que la atención se ponga en otras cosas. Y a veces se ha dejado excesivamente estos temas de la preocupación por la inculturación a algunas personas. Por ejemplo, es muy frecuente que en determinadas conferencias episcopales pues se le deje a 2 o 3 obispos, estos son los que se ocupan de esos temas. Y pasan años y años y siguen siendo los mismos los que se ocupan de estos temas. Es verdad que puede ser que entiendan más. Por ejemplo, yo entiendo que hay cuestiones de este tipo que si no conoces las lenguas indígenas, las tradiciones culturales, bueno, pues a lo mejor no vas a poder aportar en esa línea mucho, pero es que la adaptación cultural no es simplemente conocer las lenguas, las culturas, los usos, es todo un proceso donde hay que trabajar juntos, ¿no? Si se le confía a la conferencia episcopal estos temas es porque se quiere que dentro del ámbito territorial de una conferencia episcopal, aunque haya algunas diferencias, porque puede haber diferencias culturales dentro de un mismo ámbito de una nación grande con una única conferencia episcopal, pero todos los obispos tienen que estar, digamos, colaborando a la reflexión. Y no conviene dejarlos, y menos todavía dejarlo en manos de un grupo de peritos experimentadores, ¿no? O dejar a los sacerdotes de esos territorios que hagan lo que Dios les dé a entender. No hace mucho tiempo, en una visita ad limina a un obispo africano, le preguntábamos, porque claro, iba presentando cosas que no terminábamos de entender, y le dijimos, ¿pero usted sabe qué celebran sus sacerdotes? Y el hombre se sonrió y dijo, no. Porque el problema venía en que en muchas zonas de su diócesis se hablaban 90 lenguas en su diócesis. Una diócesis muy compleja, 90 lenguas. Donde el dialecto de una tribu al de la tribu vecina a veces apenas se entendían. De tal manera que él decía que sus sacerdotes nativos, cuando se alejaban un poco de la zona más de su origen propio, ya no entendían ni se hacían entender y tenían que usar un traductor y celebraban leyendo el misal y un traductor traduciendo simultáneamente. Eso solo en el ámbito de la traducción. ¿Qué será en el de la adaptación de un rito o en la manera de...? Claro, estas cosas no se pueden dejar a ese nivel de improvisación. Nos estamos jugando la fe, nos estamos jugando los sacramentos, la validez de los sacramentos. Por lo tanto, hay un campo aquí a nivel de la Iglesia mundial, pues en el que hay mucho que hacer, tenemos mucho trabajo que hacer. El problema es cuando se mezclan con estas cuestiones, como ha pasado con el tema de la tradición y todo el problema del cisma en torno a Monseñor Lefebvre. Todo el problema es cuando se mezclan luego cuestiones ideológicas, porque entonces ahí sí que se arma un lío. Y el problema ahora es cuando los temas de inculturación y de indigenismo se mezclan con cuestiones ideológico-políticas. Y entonces, en lugar de ayudar a que esto la Iglesia lo pueda ir reflexionando serenamente, pacíficamente, se mete en medio un, digamos, factor distorsionador pero bueno, pues esta es nuestra pobre condición. Quiero decir, muchas veces pues hay que trabajar en medio de dificultades, con paciencia, con perseverancia, pero bueno, es nuestra tarea. A ver, allí una pregunta más, al fondo. A ver, el padre Pepi, al fondo. Al fondo, más adelante, Vicario judicial correntino. Un aporte puede ser, digamos, por ahí está bien que, digamos, haya dos formas de celebrar en el rito latino, digamos, ¿no? Fue extraordinaria y ordinaria, pero nosotros celebramos y oramos lo que creemos, y lo que creemos es precisamente, digamos, aquello que está ligado al depósito de la fe y al magisterio. Entonces, a veces yo veo esa dicotomía al explicar las dos formas ordinarias y extraordinarias, de querer salvarlas sin tener en cuenta que celebramos, oramos
aquello que creemos, y creemos lo que está en el depósito de la fe y en el magisterio eclesial. Y aquello, digamos, y lo mismo con el código. Yo no estoy tan seguro de que no haya contradicciones codiciales, digamos, en la legislación, porque nuestro código, la reforma del código, responde a los criterios y a la eclesialidad del Concilio Vaticano II. De hecho, tanto el Código de las Iglesias Orientales como el nuestro, los cánones a veces son textuales párrafos del Concilio Vaticano II. Entonces, a veces no es tan fácil justificar ciertas cosas, digamos, ¿no? Porque no es solo celebrar de espalda, no es solo celebrar según las prescripciones de un libro litúrgico. Yo estoy convencido que yo cuando celebro lo que creo, el depósito de la fe y unido al magisterio eclesial. Por lo menos lo creo yo. Sí, eso es evidente, por eso he dicho que cuando se habla de esta diversidad litúrgica hay que afianzar y subrayar la unidad de fe que en el caso del Concilio Vaticano II se traduce luego en gran medida en el Catecismo de la Iglesia Católica y por lo que se refiere al derecho en el Código de Derecho del 83. Por eso también he dicho que si se puede hablar de forma extraordinaria es porque creemos en esa unidad sustancial del rito romano que se ha conservado y que por lo tanto en la forma extraordinaria no hay elementos contradictorios con los principios teológicos del Concilio Vaticano II. Entonces, esto es lo que el Papa ha dicho, no es que se nos ocurra particularmente. Pero claro que es evidente que celebramos nuestra fe. Lo que a veces no está tan claro en algunas formas de la manera de celebrar el modo ordinario, que esté conservándose el depósito de la fe y la fidelidad a la letra del Vaticano II de la que ha hablado el Papa en la inauguración del Año de la Fe. Por lo tanto, aquí todos tenemos que hacer nuestro examen de conciencia por ir siendo fieles en todo a esa fe que creemos y a esa liturgia en la que la expresamos en nuestra oración. Claro, siempre ha habido ese nexo, lex orandi, lex credendi. Pero es precisamente en la forma ordinaria donde a veces la comunión entre la fe que profesamos y la manera en que celebramos, cuando se saltan los principios de los libros litúrgicos y no se sigue lo que ellos piden, donde no tenemos control ninguno. Y a veces nos lo reprochan estos que están fuera y nos dicen, pero ¿cómo? Nosotros resulta que no somos obedientes a la fe y cuando no hemos negado ninguna verdad de fe y aceptamos además en su gran medida los documentos del Vaticano II y el mismo Código del 83. Y resulta que, porque lo han puesto por escrito, que lo aceptan, y vemos celebraciones donde a veces se saltan por alto todos los principios elementales que ponen en duda hasta la validez de los sacramentos. Bien, nuestra situación, ya digo, es de tener que hacer una reflexión profunda todos y buscar todos esa conversión sincera a la verdad de la fe que profesamos y a la verdad de la liturgia que hemos de celebrar. Gracias. Padre Chiesa, así, una puntita. Una cuestión, si se quiere, fenomenológica en relación a lo que se decía recién, es la siguiente, como de pie. A veces me parece que se acentúa mucho la diferencia entre el rito, la forma ordinaria y la forma extraordinaria, porque fenomenológicamente a veces sucede, me ha pasado con personas que no tienen mucha formación, que estaban de viaje, fueron a misa a una iglesia y cuando vuelven me preguntan, yo no sé si estuve si era católica la iglesia o no. Entonces a veces lo que uno percibe es que más allá de que esté correctamente celebrado desde el punto de vista litúrgico la misa, las variantes que tiene el misal romano actual en la forma ordinaria son tantas que a veces la misa de una parroquia y la misa de otra parroquia fenomenológicamente son muchísimo más diferentes que la forma ordinaria y la forma extraordinaria correctamente celebradas, si uno la celebra de acuerdo a lo que dicen los mismos libros litúrgicos. Entonces yo creo también que a veces
en ese tema puntual se exagera la forma. Si uno realmente toma las rúbricas de la forma ordinaria y la extraordinaria, hay diferencias, pero una vez se ve actos penitenciales de un tipo, actos de otro, ve modos de hacer la profesión de fe, ve la oración de los fieles, ve plegarias eucarísticas en su formulación que aunque sean correctas y esté todo correctamente celebrado, para el cristiano que escucha, que no tiene mucha formación, a veces le sorprende la diferencia que hay en el distinto modo de celebrar. No sé si puede decir algo sobre eso. Podemos añadir lo que ocurre cuando a los anglicanos que han abrazado la plena comunión con la Iglesia Católica se les dice que pueden conservar sus usos y tradiciones. Eso sí que no habían tenido en cuenta el Vaticano II, ni se les había pasado por la imaginación. Pero si no hay nada contradictorio en sus usos con la fe de la Iglesia de siempre, que el Vaticano II ha seguido afirmando, ¿por qué no van a poder usar sus tradiciones propias? Además hay que tener presente otro elemento. Fíjense, en la Iglesia luterana sueca se está produciendo hoy en día un fenómeno muy fuerte de conversiones al catolicismo, algo paralelo a lo que ha pasado en la Alta Iglesia de Inglaterra. Y todo el fenómeno ha comenzado en la escuela de Uppsala, que se puso hace ya bastantes años, antes del Concilio Vaticano II empezaron, pero el Vaticano II y la reforma litúrgica en la Iglesia romana les animó a seguir en ello. Han estado haciendo teología a partir de los libros litúrgicos de la Iglesia luterana, que no eran otra cosa que libros litúrgicos suecos anteriores a la ruptura con la Iglesia de Roma, que después de la ruptura se tradujeron a la lengua sueca y que se han venido usando hasta nuestros días. Cuando se han puesto a hacer teología con los libros litúrgicos que usaban ellos desde hace siglos, se han dado cuenta de que una teología, una fe era la que se expresaba en sus libros y otra la que predicaban y daban en la catequesis. Una era protestante, la otra era católica. Y al ahondar en la continuidad de esa fe que han expresado sus libros litúrgicos, han ido interpretando cada vez más en sentido católico el conjunto de su fe. Y muchos de ellos ahora dan el paso a la conversión a la Iglesia Católica. Por lo tanto, este tema pues es muy amplio y a considerar, digamos, yo pienso, con mucho detenimiento y caridad. Muchísimas gracias, monseñor.